¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no es más que una elaborada construcción teológica? Si te dijera que los documentos históricos confirman que efectivamente hubo un hombre llamado Jesús, un predicador judío del siglo I, pero que no existe ni una sola prueba, repito, ni una sola prueba contemporánea de su naturaleza divina. Hoy no hablaremos del Cristo de la fe, sino del Jesús de la historia. Con rigor metodológico y apoyados en evidencias documentales, demostraremos que la figura divinizada por el cristianismo es una construcción teológica posterior, muy distinta del predicador judío que pudo existir realmente. Si hubo un Jesús histórico, fue sin duda un hombre de su tiempo, carismático, controvertido, quizás revolucionario, pero carente por completo de los atributos sobrenaturales que luego le asignaron sus seguidores. Este no es un relato superficial sobre Jesús, es la demostración de cómo el cristianismo ha tergiversado la historia de un hombre, y para esto es necesario desmitificarlo. Con la ayuda de Baruch Spinoza, ese pensador revolucionario que en el siglo XVII osó aplicar la razón a los textos sagrados, vamos a sumergirnos en el análisis crítico de las fuentes más confiables, buscando siempre separar lo histórico de lo legendario. Antes de continuar, es importante entender que este ejercicio no pretende negar la fe de nadie, sino explorar qué puede decirnos la historia cuando separamos al Jesús humano del Cristo divinizado. La búsqueda no es un ataque a la espiritualidad, sino una invitación a entender cómo un predicador marginal de Galilea se convirtió en el centro de una de las religiones más influyentes del mundo. Lo que viene a continuación no es una conjetura ni una interpretación piadosa, sino la revelación desnuda de hechos históricos comprobables, libres de la intención apologética que caracteriza a los textos cristianos, lo que nos permite vislumbrar al Jesús que realmente caminó por Galilea. Entre los testimonios más importantes, ninguno es más revelador ni más controvertido que el del historiador judío Flavio Josefo, cuya pluma, bajo el patrocinio de los emperadores Flavios en Roma, registró dos pasajes claves sobre Jesús en sus textos. Antigüedades judías escritos hacia el 93-94 después de Cristo. Estos textos, separados por apenas unas décadas de la muerte del Nazareno, ofrecen un retrato radicalmente distinto al del Cristo de la fe cristiana y al mismo tiempo exponen las tensiones entre lo que realmente ocurrió y lo que los evangelios posteriores quisieron que creyéramos. El pasaje más polémico, conocido como Testimonium Flavianum, describe a Jesús como un hombre sabio, si es que cabe llamarlo hombre, un hacedor de obras extraordinarias crucificado por Pilato, que se les apareció al tercer día, vivo. Esta redacción, sin embargo, fue muy cuestionada, ya que manifiesta una devoción impropia de un judío fariseo como Flavio Josefo, quien jamás habría reconocido a Jesús como Mesías y mucho menos como una figura divina. Los académicos coinciden en que este texto fue retocado por copistas cristianos, probablemente entre los siglos III y IV, para servir como prueba extrabíblica de la resurrección. Afortunadamente se conservó una versión cercana al original, preservada por el obispo Sirio Agapio en el siglo X, donde no aparecen los elementos sobrenaturales. Jesús es mencionado simplemente como un hombre sabio, cuyos seguidores no abandonaron su discipulado tras su crucifixión. Esta versión desnuda, libre de interpolaciones, coincide con el estilo crítico de Josefo hacia los movimientos mesiánicos, a los que consideraba responsables de la catástrofe judía del año 70 después de Cristo. Como es evidente, el contraste con los evangelios es abismal. Mientras Mateo y Juan presentan a Jesús como el Hijo de Dios que resucita ante testigos, Josefo, en su texto original, lo reduce a un maestro carismático cuyo legado sobrevivió a su ejecución política. El segundo pasaje, indiscutiblemente auténtico, menciona la ejecución en el año 62 después de Cristo de Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo, por orden del sumo sacerdote Ananías. Aquí, Josefo no glorifica a Jesús ni lo vincula a profecías mesiánicas. Simplemente lo usa como referencia identitaria, como quien dice Santiago, el hermano de aquel predicador famoso. Este dato es crucial por tres razones. Primero, confirma que Jesús existió históricamente. Segundo, revela que tuvo hermanos, desmintiendo así la doctrina posterior de la virginidad perpetua de María. Y tercero, demuestra que su movimiento persistía 3 décadas después de su ejecución. Pero lo más elocuente en Josefo no es lo que dice, sino lo que calla. No menciona ningún milagro. El texto original de Josefo no menciona curaciones milagrosas, exorcismos ni caminatas sobre el agua. Para él, Jesús no fue un ser especial, solo un simple maestro. Tampoco habla de la resurrección.
La mención añadida a la aparición al tercer día es forzada y claramente cristiana. Josefo, como historiador, jamás habría validado un relato sobrenatural. Y por último, no señala ningún mesianismo universal. Mientras los evangelios presentan a Jesús como el Salvador de toda la humanidad, Josefo lo sitúa en la misma categoría que otros rebeldes judíos ejecutados por Roma en esa época. Estos hechos históricos irrefutables nos cuentan una verdad que no podemos negar, y es que los evangelios fueron escritos con la clara intención de convertir. Josefo, en cambio, escribió para documentar hechos libres de influencia teológica. Existe otro testimonio de la existencia de Jesús que poco se conoce, quizás por ser un testimonio muy puntual. La carta de Mara bar Sarapión, un filósofo estoico sirio que hacia el año 73 después de Cristo escribió desde prisión a su hijo unas reflexiones sobre la fugacidad del poder y la inmortalidad de la sabiduría. En este texto, preservado por pura casualidad, encontramos una mención enigmática. ¿Qué ganaron los atenienses al condenar a muerte a Sócrates? ¿O los samios al quemar a Pitágoras? ¿O los judíos al ejecutar a su sabio rey? Lo que hace especialmente valioso el testimonio de Mara bar Sarapión es su perspectiva única, alejada tanto de los intereses apologéticos cristianos como de las diatribas judías o los registros burocráticos romanos. En su carta privada, escrita con tono filosófico y cierta melancolía estoica, Jesús aparece simplemente como un sabio rey judío, cuya ejecución no acabó con su legado, al igual que ocurrió con Sócrates o Pitágoras. Este retrato es revelador. Para un intelectual sirio del siglo I, Jesús no era el Hijo de Dios de los Evangelios, ni el falso profeta del Talmud, sino un pensador más, en la larga lista de mártires de la verdad que vivieron en esa época. La ausencia de cualquier mención mesiánica o sobrenatural en este testimonio temprano es significativa. Mara no habla de resurrecciones, milagros ni cumplimiento de profecías. Para él, como para muchos contemporáneos ajenos al movimiento cristiano, Jesús era ante todo un maestro de sabiduría cuyo trágico final, como el de tantos otros filósofos perseguidos, terminó inmortalizando sus ideas. El contraste con los evangelios, escritos décadas después con fines claramente teológicos, no podría ser más marcado. Mientras el cristianismo posterior construiría una narrativa de Jesús como Cristo Redentor, los testimonios más tempranos y neutrales, como este de Mara, lo presentan como lo que probablemente fue en vida, un rabino itinerante cuya ejecución política, lejos de silenciarlo, terminó amplificando su mensaje de formas que ni él mismo habría podido prever. El examen riguroso de las fuentes judías revela un hecho fundamental. Nunca negaron la existencia histórica de Jesús, pero sí desmontaron meticulosamente su supuesta divinidad. Estos textos, escritos por quienes lo conocieron como contemporáneos o heredaron las tradiciones sobre él, nos presentan a un hombre tangible, un rabino polémico, un sanador cuestionado, un rebelde ejecutado, cuya figura fue progresivamente transfigurada por sus seguidores. Esta divergencia entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe no es una mera discrepancia académica, sino una fractura fundamental en nuestra comprensión del personaje. Las fuentes originales, aquellas libres de la reelaboración teológica posterior, nos muestran a un predicador judío del siglo I cuyas enseñanzas, aunque poderosas, no fueron únicas en su contexto. Fue la fe de sus discípulos y no los hechos objetivos lo que transformó a este hombre en Dios. Pero esta historia no termina aquí. Si estás preparado, vamos a continuar con las fuentes romanas. Los historiadores romanos, escribiendo desde la privilegiada distancia del poder imperial y al igual que los judíos, no tenían interés en divinizar a un ajusticiado de una provincia lejana, sino en documentar a un líder cuyos seguidores estaban perturbando el orden establecido en el imperio. El testimonio más revelador sobre Jesús no proviene de sus seguidores, sino de la pluma fría y calculadora de un aristócrata romano que lo mencionó, casi como una nota al margen. Cornelio Tácito, el historiador cuyo estilo cortante diseccionó el siglo I con la precisión de un cirujano, registró en sus anales, hacia el año 116 después de Cristo, un dato que hoy resulta invaluable. La existencia histórica de Cristo, no como figura divina, sino como otro condenado más en los archivos del imperio. Al narrar el gran incendio de Roma bajo Nerón, ese espectáculo de horror que iluminó de crueldad las noches de la urbe, Tácito menciona de pasada a los cristianos como chivos expiatorios del emperador. En medio de su escalofriante relato sobre las crueldades de Nerón, Tácito deja caer una revelación que resuena como un trueno a través de los siglos. Christus, el fundador de ese nombre, sufrió el suplicio extremo bajo el gobierno de Tiberio,
por sentencia del procurador Poncio Pilato. Estas palabras, aparentemente secas y burocráticas, tienen un peso histórico demoledor. Fueron escritas por un aristócrata romano que odiaba a los cristianos, pero que no podía negar los hechos básicos. No es un discípulo exaltado quien habla, sino el historiador más riguroso de su época, confirmando con despreocupada precisión lo que los evangelios presentarían como drama sagrado, que un hombre llamado Cristo fue ejecutado por orden de Pilato, como tantos otros rebeldes provinciales. La fuerza de este testimonio reside precisamente en su frialdad. Tácito no debate milagros ni resurrecciones. Registra un hecho administrativo con la misma indiferencia con que anotaría una ejecución cualquiera. Para él, Jesús no era el Hijo de Dios, ni siquiera un mártir interesante. Es simplemente el fundador de un movimiento molesto cuya ejecución fue tan rutinaria como la de cualquier otro agitador en las provincias rebeldes. Aquí hay que señalar un evidente contraste con los evangelios, y no podría ser más brutal. Mientras Mateo y Lucas elaboran dramáticos relatos donde Poncio Pilato se lava las manos ante una turba sedienta de sangre, Tácito reduce todo el episodio a una discreta línea escueta, la clase de nota marginal, que hoy encontraríamos en un informe policial sobre un disturbio reprimido. Pero Tácito, al registrar este hecho, confirma sin quererlo 3 pilares de la historicidad de Jesús. Primero, que existió. Segundo, que fue ejecutado por Poncio Pilato. Y tercero, que su movimiento ya era lo suficientemente significativo en el año 64 después de Cristo como para ser usado como pretexto por Nerón. Pero lo que calla es igualmente revelador. Nuevamente no menciona milagros, ni resurrecciones, ni sermones sublimes. Para la maquinaria burocrática de Roma, Cristo fue solo otro problema resuelto, otro nombre en los registros de crucifixiones. Y en este punto voy a compartir contigo otro hecho revelador, y es que las crucifixiones en esa época no eran un castigo raro, sino una forma de ejecución muy común y temida, especialmente para aquellos considerados rebeldes, esclavos, criminales o agitadores políticos y religiosos. Miles de personas fueron ejecutadas de esta forma, así que la ejecución de Jesús encaja perfectamente en esta práctica romana. Una década después de que Tácito redujera la crucifixión de Cristo a una nota burocrática en los anales, otro aristócrata romano, Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, se enfrentó a un fenómeno que desconcertaba a las autoridades imperiales: la persistente y creciente comunidad de cristianos en Bitinia. Su carta a Trajano, hacia el año 112 después de Cristo, no es solo un informe administrativo, sino una ventana única a cómo Roma veía y malinterpretaba a estos seguidores de un ajusticiado judío. Lo que verdaderamente desconcierta a Plinio no son los crímenes imaginarios que buscaba, sino la sorprendente simplicidad de los ritos cristianos. Con precisión burocrática, describe cómo estos se reunían al alba en un día establecido para cantar himnos a Cristo como si fuera un dios, compartiendo después una comida común que el propio gobernador califica de ordinaria e inocente. Esta descripción, desprovista de todo elemento milagroso o sobrenatural, choca violentamente con la imagen evangélica de Jesús como Hijo de Dios resucitado. Para el romano, Cristo no es más que el centro de una superstición extravagante y desmedida, cuyo verdadero peligro no radica en sus prácticas, tan sencillas como inofensivas, sino en su obstinada negativa a participar del culto imperial. Lo que sigue es el ejemplo perfecto de cómo se tergiversa la historia. Plinio se encuentra entonces en una disyuntiva y sale del paso aplicando una metodología: someter a los acusados a 3 preguntas consecutivas, amenazándolos con la pena capital si persistían en su fe, y exigirles que maldijeran a Cristo 3 veces, como prueba definitiva de su apostasía. Lo que verdaderamente sorprende al analizar el protocolo de interrogatorio descrito por Plinio el Joven es su inquietante paralelismo con el relato evangélico de las 3 negaciones de Pedro. El gobernador romano, en su carta a Trajano, detalla este método judicial. A los acusados de ser cristianos se les interrogaba 3 veces consecutivas, ofreciéndoles la libertad si en cada ocasión negaban su fe y maldecían a Cristo. Este procedimiento burocrático, diseñado para probar la lealtad al imperio, resulta sospechosamente similar al drama narrado en los Evangelios, donde Pedro niega conocer a Jesús, precisamente 3 veces. Antes del canto del gallo, según el libro de Marcos 14:66. La divergencia fundamental radica en el contexto.
Mientras Plinio describe una práctica administrativa romana estándar para lidiar con cristianos, donde la triple negación era un requisito formal para evitar la ejecución, los evangelios transforman este esquema en un acto de cobardía personal, presentándolo como una profecía cumplida de Jesús. Sin embargo, no existe evidencia histórica independiente que confirme que Jesús realmente pronosticó estas negaciones. Este detalle, como muchos elementos de los evangelios, parece ser una elaboración teológica posterior, insertada para enfatizar el carácter omnisciente de Cristo y la fragilidad humana de Pedro. El relato de Plinio revela algo aún más significativo: la práctica romana de exigir maldiciones contra Cristo como prueba de apostasía. Este elemento está visiblemente ausente en los evangelios, donde Pedro simplemente niega su asociación con Jesús, sin verse obligado a blasfemar activamente contra él. Los evangelios, al reinterpretar este esquema judicial como una profecía mesiánica, no solo mitificaron a Jesús, sino que también reinventaron la figura de Pedro, transformando lo que probablemente fue un acto de supervivencia política en un momento fundamental de crecimiento de la teología del arrepentimiento. Pero aún hay más. En los archivos imperiales de Roma, donde se registraban los disturbios que amenazaban el Pax Romana, aparece un nombre que ha desconcertado a historiadores durante siglos: Crestus. Suetonio, el meticuloso biógrafo de los Césares, lo menciona de pasada en su obra Vida de Claudio, escrita hacia el año 120 después de Cristo, al relatar cómo el emperador expulsó a los judíos de Roma porque, instigados por Crestus, no cesaban de provocar tumultos. El término Crestus, que significa útil o bueno en griego, era un nombre común entre esclavos y libertos. Que Suetonio lo use en lugar de Christus, que es el título griego de ungido, no es un mero error ortográfico. Lo que refleja es la incomprensión romana ante un movimiento que aún no distinguían claramente del judaísmo. Lo que Suetonio registra sin saberlo es el eco de una fractura teológica. Los disturbios probablemente surgieron cuando judíos helenistas, convertidos al cristianismo, comenzaron a proclamar en las sinagogas romanas que Jesús era el Mesías, provocando choques con la comunidad judía tradicional. Claudio, incapaz de entender estas disputas mesiánicas, optó por la solución romana por excelencia: expulsar a todos los judíos, culpables y no culpables, como había hecho Tiberio años antes. Pero el hecho fundamental es que mientras los evangelios presentan a Jesús predicando paz y amor al enemigo, Suetonio lo vincula a violencia callejera. No hay rastro de milagros, sermones ni resurrecciones. Solo el nombre de un hombre asociado a desórdenes, como tantos otros que Roma eliminó sin mayor reflexión. Pero hay más. En su obra sobre Nerón 16, Suetonio vuelve a mencionar a los cristianos, esta vez con la ortografía correcta, como adherentes a una superstición nueva y maliciosa perseguida tras el incendio del año 64 después de Cristo. El contraste entre ambos pasajes es ilustrativo. En menos de 2 décadas, Roma pasó de confundir a Cristo con un agitador anónimo a reconocerlo como fundador de un culto organizado. Para entonces, el Jesús histórico, el judío que desafió a sacerdotes y romanos por igual, ya se había diluido en la leyenda del Cristo que los mártires preferían adorar antes que renegar. En este punto hay que decir que las fuentes históricas romanas coinciden con los evangelios en 2 aspectos esenciales. Primer aspecto: Jesús existió y fue ejecutado por Roma. Y segundo aspecto: sus seguidores persistieron, aunque para Tácito eran una secta detestable y para Plinio una molestia legal. Pero también hay que resaltar lo fundamental, que es que no hablan de lo sobrenatural. No se menciona ningún milagro. Tácito no menciona curaciones ni resurrecciones, solo una muerte infame. No se menciona ninguna teología. Plinio habla de culto, mas no de sermones o parábolas. No se constata ningún mesianismo. Para Suetonio, Crestus es un agitador, no el Hijo de Dios. El Jesús histórico se desvanece entre ambos, pero su sombra, la de un hombre que desafió a Roma y perdió solo para vencer siglos después, sigue proyectándose sobre nosotros. El enfoque espinosista, al desmontar meticulosamente los textos sagrados, revela las suturas mal disimuladas de la narrativa evangélica, genealogías que se contradicen flagrantemente según el evangelio que consultemos, milagros que mutan en sus detalles esenciales dependiendo del autor, discursos elaborados que ningún testigo pudo haber memorizado con tal precisión décadas después.
Pablo, arquitecto intelectual del cristianismo primitivo, apenas si menciona hechos concretos de la vida terrenal de Jesús. Su Cristo es fundamentalmente una entidad mística, más cercana a los cultos de misterio helenísticos que al rabino Galileo que pudo caminar por las polvorientas calles de Nazaret. Cuando los evangelios tomaron forma escrita, entre 40 y 70 años después de los hechos que pretenden relatar, ya no eran registros históricos, sino instrumentos de proselitismo religioso. Cada evangelista moldeó su relato para responder a las necesidades teológicas y políticas de su comunidad particular. Mateo escribiendo para judíos conversos, Lucas para gentiles, Marcos con su urgencia apocalíptica, Juan con su profunda reinterpretación mística. El Jesús que emerge de este proceso no es el hombre que pudo existir, sino una figura reelaborada, mitificada, divinizada progresivamente para satisfacer las exigencias de un movimiento religioso en expansión. Esta distinción crucial nos lleva a una conclusión ineludible. Mientras que es altamente probable que existiera un Jesús histórico, un predicador judío carismático ejecutado por las autoridades romanas, el Cristo de los Evangelios es una construcción teológica, un collage de tradiciones religiosas, expectativas mesiánicas y necesidades comunitarias que poco tienen que ver con el hombre real. Como bien demostró Spinoza, la verdad histórica y la verdad religiosa siguen caminos divergentes. Una se construye con evidencias y crítica textual, la otra con fe y necesidad espiritual. Reconocer esta diferencia no es negar el poder transformador del mito, sino simplemente honrar la complejidad de cómo las figuras históricas se convierten en símbolos eternos. Si te interesa la filosofía, la religión o la historia del pensamiento, este video es para ti. Si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para más contenido sobre filosofía, religión y pensamiento crítico.